¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:01, 13 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo por el 13, también estamos por Unicanal. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, a la audiencia. Empezamos un programa hoy con varios temas de la semana que fueron noticias en la semana y que generaron polémica, ¿verdad? Así que interesante hoy. Sí. Poca política y más tienen que ver con temas cotidianos, ¿verdad? Absolutamente, se anunció la confirmación que hace el Ministerio de Salud, la viruela del mono que preocupa a todos, esta situación que se da en el colegio de Lambaré, allí Sí. hubo un caso de abuso, se habla de una aparente represalias a los padres. Y después lo otro que se aprueba en el Congreso, lo de Itaipú, esta cuestión que tiene que ver con la indemnización, el anuncio que hace el jefe de gabinete, Hernán Uteman, de que se tomó la decisión de vetar, supongo yo que lo van a hacer cuando retorne el presidente de la República. De hecho, todavía el Parlamento no remitió, pues estamos hablando de 1.500 hojas, creo que tiene el proyecto, entonces, pero ya el anuncio del veto se va a dar y vamos a hablar con los afectados, con los involucrados en esta historia un poco para entender qué es lo que se plantea. Arrancamos, le presentamos ya a nuestros invitados. Vos decís que podemos hablar todavía, no sé si con Esteban Kriskovic, de este hecho histórico, cómo no mencionar, ¿verdad? Hoy, lo que se dio ayer con el cardenal Adalberto Martínez, este hecho histórico. Vamos a ver si nos queda tiempo y hablar sobre lo que representa y significa eso para el Paraguay. Pedro Wilson Marinoni, padre de un alumno allí de este colegio en Lambaré, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Pipo, a la audiencia, y estamos a las órdenes. Realmente tengo que aclarar, sí, mi hijo estuvo en el colegio de Lambaré, el colegio SET. No tengo ningún inconveniente en mencionar el nombre y si quieren hacer la denuncia pueden hacer también, porque realmente lo que surgió y aconteció en aquel momento y lamentable hecho hasta ahora tiene sus secuelas, y hoy día más todavía estamos viendo que ciertos y determinados padres ya no podrán volver a inscribirle a sus hijos por el simple hecho de haber participado en la manifestación, que es una garantía constitucional que tenemos dentro de la sociedad amparada por las leyes, y lastimosamente estamos en esta situación y muchísimas irregularidades existen y existirán en ese colegio. Lastimosamente, como les digo, yo hoy día ya no le tengo a mi hijo. En aquel momento surgió porque fue lamentable y triste, porque estaba también en cualquier momento para que él sea una víctima más de esa gente. Imagínense, 7 días sin comunicar esa situación que ellos ya tenían pleno conocimiento de un hecho lamentable, y la víctima no le permitían ir al colegio. Sin embargo, a las personas que cometieron esos hechos sí se iban y seguían participando y conviviendo con mi hijo y con otras personas más. Entonces, esto no tiene sentido. Yo creo que la administración anterior y la actual siguen por la misma senda. Ellos lo único que están intentando es lucrar con la educación y privar de este derecho básico fundamental que es la educación y el interés superior del niño. Ustedes saben perfectamente que yo como padre sigo participando de muchos grupos de colegio. Muchos de los padres habían adquirido inclusive propiedades, casas alrededor del colegio, de tal forma que puedan tener acceso más cercano. Sin embargo, hoy día están afectados con esta situación. Muchos no quieren hablar, tienen miedo, no solamente los padres, sino también la gente que está dentro de la institución, los docentes, la gente del ámbito administrativo. Como estaba diciendo la representante también del Ministerio de Educación, es un pacto de silencio. Lastimosamente se debe desenmascarar a esta gente que están lucrando con la educación, y yo les insto a los padres que sigan peleando. Nosotros desde afuera vamos a seguir apoyando también, porque no podemos ir a dejarle a un niño con la sonrisa y después buscarle con una tristeza y con hambre, porque eso es lo que pasaba al menos. Incluso mi hijo me había mencionado: papá, a mí no me gusta la comida, por eso yo cuando salía del colegio siempre te pedía algo para comer, porque salía con hambre, no me gustaba la comida. Y nosotros pagamos un monto considerable también por esa situación. Y lastimosamente yo creo lo más prudente, y tengo entendido que las instituciones a cargo también seguramente en su momento van a tomar la determinación, es cortar de raíz todo lo que está ocurriendo, porque esto, en vez de mejorar, empeoró. Mejoró ciertos y determinados ámbitos dentro de la seguridad, pero no en el manejo administrativo, que sigue siendo el mismo. ¿Por qué
Adelante. No, directora, ella es la directora de Desarrollo Educativo de MESUL, la licenciada Zulma Morales. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. La cuestión acá, dice el doctor, el tema de lucrar, bueno, es un negocio, pero no como cualquiera. O sea, no es un negocio como cualquiera, el colegio privado o la universidad privada, sino que tiene un marco muy regulado por parte del MEC en muchos aspectos. Y de repente surge esta cuestión que de comprobarse de ser así, digo yo, si se comprueba que el colegio está sancionando a las personas que ante la inacción y al incumplimiento por parte del colegio de reglamentos muy claros, en un caso muy grave como este, no se hicieron, solamente a través de esa reacción de esos padres se pudo llegar a que el MEC se entere por un lado y se intervenga. ¿Qué puede hacer el MEC? O sea, el MEC puede decirle, bueno, ustedes no pueden seguir regenteando esta licencia acá, el MEC tiene autoridad para cancelarle su autorización para ejercer ese negocio. Por supuesto. Antes que nada, muy buenas noches para ustedes, para vos, Pipo, para vos, Jorge. Un gusto poder acompañarlos en este espacio. El Ministerio de Educación y Ciencias es el ente rector del sistema educativo nacional. A través de la ley tiene la competencia total el señor ministro de poder clausurar parcial, temporal o totalmente una institución educativa que no reúna las condiciones o que no respete las normativas establecidas por este ente rector o por alguna de las leyes nacionales que por sobre todo salvaguardan el interés superior del Ministerio de Educación y Ciencias, que es la niñez y adolescencia de nuestro país. ¿Por qué te parece, yo hacer este comentario, a partir de lo que sucedió en este colegio, directora, vos sabrás mejor, se fueron dando otras denuncias, otros hechos en otras instituciones, que a nosotros nos sorprendió. Incluso después hablamos con la gente de la Fiscalía y los datos, los números eran de terror. ¿Por qué esto que estamos haciendo ahora le ponemos énfasis? No porque estamos en contra del colegio, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, sino por el precedente que se deja. No es fácil para los padres o el papá o la mamá que se ve en una situación como esta, animarse a hacer una denuncia, visibilizar esto. Y si tenés este antecedente que sucede en este colegio en particular, lo de la represalia, yo digo, ¿qué pasaría en otros casos, en otras instituciones, donde pueda haber, encima luego que ya hay un temor detrás de esto, ese precedente que deja? Por eso me parece importante aclarar. El colegio dice, en realidad no es represalia, sino es una cuestión económica, administrativa, de actualización, reglamentaria, de que nos están poniendo al día con la cuestión de la cuota, entonces se plantea lo de la desvinculación. Pero si no es así, digo nomás el precedente que deja para otros casos de instituciones, de padres organizados que se animen a denunciar, corren el riesgo que después ellos terminen sus hijos despedidos o fuera del colegio, ¿verdad? Si analizamos el contexto histórico, cómo aconteció eso, porque tenés que tener en cuenta una situación, hay un pacto de silencio, como mencioné anteriormente, y la gente del ministerio sabe perfectamente porque ellos también hicieron las entrevistas correspondientes en su momento. Si los padres no nos uníamos ese viernes donde estaba sola la mamá de la víctima llorando en el portón y nadie le hizo caso, esto nadie iba a saber. Sí. Y gracias a ustedes, la prensa, que siguieron, ayudaron y apoyaron, esto se supo. Y yo estoy seguro que este hecho generador también hizo explotar en otras instituciones del país de tal forma que se pueda denunciar, porque la misma, ustedes pueden consultar acá con la licenciada, ella les puede decir que a partir de ese hecho fueron saltando muchísimos hechos más donde se animaban la gente y los padres. Pero si ocurre lo que están diciendo ustedes, que quieran cercenar ese derecho de hablar o manifestarse y castigar en el futuro, entonces también yo creo que la gente va a decir, bueno, voy a quedarme en mi comodidad, el colegio me queda cerca, yo no voy a hablar. Entonces yo creo que las instituciones correspondientes, que tengo entendido, estoy seguro, van a tomar cartas en el asunto, porque sí, en la intervención, esto va a concluir en diciembre, de acuerdo a lo que habíamos hablado con el ministro cuando fuimos, la primera entrevista que tuvimos, y se tiene que dar una sanción clara y determinante, de tal forma que esto no se repita en otras instituciones, porque no puede un colegio, por ser
ser extranjero, venir a imponer sus leyes acá. Nosotros somos paraguayos, tenemos nuestras propias leyes. La ley suprema de la nación se respeta en el Paraguay. Y si estos quieren venir a intervenir acá con sus leyes, que se vayan de vuelta. Acá nosotros tenemos que los paraguayos hacer respetar las leyes y la autonomía de nuestro país en ese sentido. Y fue muy claro el ministro cuando nosotros hablamos en ese sentido. Aquí se va a respetar, porque ellos no permitían que nosotros ni siquiera tengamos una asociación de padres en ese colegio. No sé si ahora ya tienen, ¿verdad? Pero en aquel momento ellos no permitían. Hay una aclaración que hay que hacer acá que dice, la nota que yo vi, por lo menos firmada por esta licenciada Nelly Varela, creo que es la directora actual, dice: conforme a lo anterior, lamentamos comunicarle que su hijo no va a renovar la matrícula debido a las conductas de agresividad y respeto mostradas hacia el colegio y algunos de sus funcionarios y autoridades durante ese periodo lectivo. O sea, no dice que es por falta de pago. Dice que directamente le dice que no le van a renovar porque ellos, los padres o los estudiantes, o sea, los representantes de los estudiantes representaron una conducta que va contra los principios y la historia del colegio, o sea, y respeto hacia el colegio. O sea, el reclamo que hicieron porque fue muy airado, porque hubo algún griterío y compañía. De hecho, recuerdo cuando se filmó esa asamblea que era en una cancha de un polideportivo. Sí, en el polideportivo. Era ya por una cuestión de que la directora no daba solución, le seguía mintiendo La y compañía. señora le tuvo Pipo frente al portón y no le recibía a los padres lo mismo. Cuando llegaron la gente del ministerio y la fiscalía, ahí se metieron por la fuerza los padres detrás del vehículo y ahí recién ella se escondió en el fondo del colegio. Ella no iba a dar ninguna solución y lo peor que ustedes saben, y es de público conocimiento y que generó un proceso penal que sigue pendiente hasta ahora, es que ellos cubrieron y hasta ahora tratan de cubrir un hecho lamentable. Quisieron tratar de mentirosa a la pobre madre que le tenía. Es más, le amenazaron con demandas futuras y ella seguía hablando. Eso pues es grave. Y si nosotros aquí en Paraguay no hacemos respetar nuestra ley, nuestra constitución, van a pasarnos encima. Entonces tenemos que movernos los padres y las instituciones tienen que hacer lo que corresponde. En su momento actuó rápido el ministerio porque es un colegio privado, es cierto, tienen el derecho de admisión, pero el interés superior del niño está encima de cualquier derecho de admisión que puedan decir o generar esta gente. Y yo estoy convencido que el ministerio fin de año va a tomar una drástica determinación y es lo que corresponde a mi criterio que tome para el bien de la educación paraguaya. Director, acá me dicen que estaba prohibido la conformación de la comisión de padres en ese colegio. Y es un claro mensaje a los que se manifestaron. ¿Qué pasa en colegios en donde el abusador, por ejemplo, es un docente? Se pregunta esta persona, ¿verdad? Deja este es un caso que será jurisprudencia. Y acá viene la pregunta. ¿Qué puede hacer en el caso, el MEC, digo, de confirmarse efectivamente esta persecución o esta represalia a los padres que se manifestaron? Bueno, antes que nada manifestar que el Ministerio de Educación y Ciencias y el señor ministro tiene la postura clara de la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes de este país que son parte de la comunidad educativa, que son estudiantes nuestros. El ministro tiene la postura clara. Cualquier institución que no reúna las condiciones de protección, atención integral o el servicio educativo es pasible de sanción, ¿verdad? Posiblemente vamos a tener que seguir trabajando con ellos a través de una intervención, a través de hecho que el seguimiento y monitoreo a esta institución no concluyó aún, estamos todavía. Y en el marco de ese seguimiento surge este caso que se da en este momento. Nosotros como Ministerio de Educación y Ciencias y equipo interventor hemos solicitado un informe pormenorizado del por qué, cuáles son las causas o circunstancias a las que ellos aducen que no podrán matricular nuevamente a los niños en un servicio educativo en el año 2023. Ciertamente, las instituciones privadas, así como esta institución, cuenta con un nivel de autonomía en lo administrativo. Pero esta empresa es una empresa que presta un servicio educativo y el servicio educativo es competencia directa del ente estatal que regula este servicio educativo y para el cual tiene normas y requisitos que se deben de cumplir. No importa que sea privado o privado subvencionado. Cualquiera que fuese el colegio, el ministerio tiene la potestad de poder ingresar, intervenir y, por supuesto, tomar las medidas necesarias en el caso de que no se estén dando
Claro, porque ahora cumplimento a las hay una nota normativas. firmada por un grupo de padres donde agachan la cabeza y dicen, no, si el colegio tiene esa potestad, puede hacerlo. A ver, acá no es una cuestión, parece que lo plantean como que yo me enojé con la maestra porque le puso mala nota a mi hijo y me fui a la atropellar a la maestra. Ahí está bien, yo entiendo que el colegio ahí pueda ir a decir, bueno, señor, usted el año que viene no le puede traer al señor Merindoni a su hijo porque usted es un patotero. Pero acá no ocurrió eso. Acá ocurrió que hubo un caso de abuso sexual de menores por parte de alumnos. La directora toma conocimiento, algunos profesores toman conocimiento y no hacen nada, no comunican, no cumplen los protocolos. Cuando la mamá reclama, le vuelven a trancar las cosas. Recién cuando explota el tema, salen a hablar y otra vez quieren tapar de vuelta. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende la reacción de la gente, se entiende la reacción de los padres que se ponen mal y pueden reaccionar mal ante la caradurez de una directora que tuvieron que sacar, que está procesada inclusive, que está con medidas alternativas en este momento, ¿verdad? No es que está sancionada por el MEC por una falta, está con medida alternativa de prisión, está imputada, ¿verdad? Por delitos graves. Entonces, creo nomás que no es el caso, no es, el colegio no permite que vos te vayas en minifalda y te fuiste en minifalda, bueno, te puedes sancionar. Acá hay un hecho grave que el colegio solayó y que debería el colegio decir, hacer un mea culpa y decir, bueno señora, hasta acá, a partir de ahora vamos a hacer esto, le pedimos disculpas, no, le sanciono. ¿Cómo usted vino a atropellar al colegio? Y vino a atropellar al colegio y ustedes estaban protegiendo abusadores de menores y estaban siendo cómplices y violando la ley. Por eso atropellé el colegio, porque no había otra forma. O sea, el famoso recurso extremo que usaban los padres para ir a atropellar al colegio. Pero era la única forma que había, pues evidentemente. Entonces, que estos padres, por una cuestión de comodidad, digan, ay no, pero ahora mejor no que se calme todo, porque ya mi hijo está bien, y seguro que ya le sacaron a los abusadores. Entonces, es prestarse nuevamente a hacer totalmente falta de solidaridad absoluta con los otros padres, y decir, ustedes pusieron la cara por nosotros, gracias a ustedes se solucionó el tema, y ahora jódanse ustedes, nosotros queremos quedar en el colegio porque nos queda cómodo. O sea, tiene que haber una... Y ahí me preocupa acá, directora, que haya una cuestión tipo, como dicen la omertá, dice la mafia, ¿verdad? Es el silencio ese de la mafia. Porque a lo mejor después de esto dicen, bueno, que vengan esos 10, 12, 15, 5 alumnos, vamos a recibirles de vuelta. Pero van a estar siempre sometidos bajo sospecha a una administración que ni siquiera hace un mea culpa de lo que pasó, sino que se enojó porque le hicieron eso. Están molestos ellos con la gente porque le arman escándalo. O sea, estamos todos locos, digo yo, ¿verdad? Y hay mucha gente que no mide, que por su comodidad o por su tranquilidad o por mirar solamente su ombligo, no mira lo que pasa a su alrededor. Después cuando le pasa a ellos tenemos que saltar todo, la prensa, la gente, todos tenemos que saltar por ellos. Pero cuando a ellos no les afecta, mejor que nos callemos. Y ahí me da miedo, no sé qué decirle, ¿verdad? Sí, es así, Pipo. Discúlpame. Nosotros, por ejemplo, rescatamos que ningún colegio, por más privado que sea, puede tener o unas normativas de convivencia o un contrato que se establezca con los padres que sobrepase las leyes nacionales. Eso es el primer punto que no se puede discutir. Acá pueden tener un contrato internacional, pero si sobrepasan una de las leyes que atenta contra el derecho del niño a un sistema educativo, entonces quiere decir que ese documento no es válido en nuestro país. El Ministerio tiene una postura clara. Y nosotros hoy estamos en un proceso de análisis, seguimiento y monitoreo con la institución educativa. Hoy hemos recibido la respuesta de la nota que habíamos solicitado con todos estos informes con un plazo de 24 horas. Esa nota mañana va a pasar a ser análisis, vamos a hacer el análisis con el equipo interventor y como también así con el equipo de jurídicos del Ministerio de Educación y Ciencias, pero queremos resaltar nuevamente que como ente estatal, nosotros, desde el Ministerio de Educación y Ciencias y en conjunto con todos los demás entes estatales que cuidamos y protegemos a la niñez y adolescencia de este país, solicitamos a los docentes, actores educativos y sociedad civil a denunciar, a zapatear y a gritar cuando conocemos o nos comentan o llegamos a la información de que hay vulneración de los derechos de uno de los niños, niñas o adolescentes de este país. Entonces no podríamos callar nosotros. Sí, en otro colegio capitalino, no voy a decir por supuesto el nombre, ¿verdad? Porque está acá inclusive en Twitter, menciono porque le conozco a la persona que me escribe esto. Dice, pasa lo mismo en este colegio en cuestión, hacen lo que quieren, el MEC debe intervenir en este colegio. Hubo casos de bullying y la víctima fue echada porque los padres hicieron la denuncia. O sea, la misma historia, ¿verdad? O sea, no la misma, pero un caso de bullying, los papás se fueron, así como usted dice, zapatearon y le sacaron al hijo.
le echaron del colegio. Pero en el caso en particular de este colegio, no solamente es el único caso, están judicializados 3 casos por hechos similares. O sea, es gravísimo eso. Y la investigación está siguiendo. Por suerte, como mencioné anteriormente, esto generó que los padres y docentes, gente de la educación, haga la denuncia correspondiente. Pero acá hay algo un poco más profundo también, aparte del tema del hecho punible cometido. Evidentemente, cuando hay una intervención de una institución, el ente rector, que es en este caso el ministerio, tiene potestades para investigar muchísimas irregularidades. Y nosotros estamos seguros que existen muchas más irregularidades dentro de ese colegio, y eso es lo que ellos pretenden ocultar o callar cuando la gente va y hace manifestaciones. Porque imagínate que vos tengas un profesor que dice tener tal capacidad y no tiene esa capacidad, y a vos te estén vendiendo ese servicio. Eso es una irregularidad. Existen docentes, según informaciones que nosotros estamos manejando, que no son idóneos para ocupar ciertas determinadas áreas de la educación dentro de esa institución. Existen docentes que se le contratan 1 mes, 2 meses para cubrir algunos puestos dejados por otros que se fueron del colegio. Y esas son irregularidades que el ministerio, tengo entendido, ya está investigando, y seguramente con el informe final va a salir a luz. Acá hay una cuestión, vos mencionaste lo del comunicado, ¿verdad? Sí. De los padres, ¿verdad? Que afirman que la decisión de no Un renovar... grupo de padres firma. Un grupo de no renovar las matrículas anuales a un número reducido de alumnos se ajusta a derecho y corresponde plenamente. Esa es la posición que tienen estos padres, ¿verdad? Pero yo digo nomás siempre el hecho objetivo en esta historia. Recordemos que la directora anterior quiso borrar el sistema de circuito cerrado. Quiso firmar nota antedatada. La negativa Ocultaron evidencias. Ocultaron evidencias, no denunciaron Modificaron a tiempo. evidencias. O sea, hay una serie No de cumplieron el hechos. protocolo. No cumplieron el protocolo. O sea, una Pero el serie tema de hechos los padres, Jorge, te voy a interrumpir un poco. Sí. Este tema no es nuevo, no te vayas. Vos pensás que cuando nosotros hacíamos las manifestaciones nos recibíamos también de todos lados caños, donde nos decían, ¿para qué ustedes se van a descomponer el colegio? Lo que voy a decir es algo grave y tienen que investigar. Hay muchos padres también que tienen negocio con el colegio. Y como que el colegio es tan lucrativo, como se dice, el interés es la medida de la acción, muchos de estos padres actúan de tal o cual y determinada manera para proteger su negocio, sin importar que estamos matando quizás la inocencia de un niño o la educación. O a mí me vende que esta profesora es idónea en inglés, sin embargo apenas conoce palabras básicas, pero yo estoy pagando un precio determinado por lo máximo, pero me dan lo mínimo. Esa irregularidad se debe investigar, y yo tengo entendido que muy pronto el ministerio va a sacar su veredicto en relación a eso, porque casos como los que estoy diciendo hay muchos en esta institución. Acá la cuestión, yo reitero, o sea, como se pone la cuestión como que qué maleducados son estos padres que se fueron a atropellar. Espera un poco, no es que pasó algo y yo me fui a atropellar, es porque el colegio no estaba enterado de lo que pasó y el colegio se enteró ahí, y ¿por qué no le dije bien al colegio? Acá la mamá siguió el procedimiento, informó. ¿Y qué hizo el colegio? Cajoneó, tapó, quiso desviar el tema y no siguió los protocolos. Después, cuando sí viene la intervención, borran circuito cerrado, hacen declaraciones, hacen declarar con fecha antedatada documentos. O sea, es gravísimo jurídicamente, penalmente lo que hizo esta señora. Y el colegio, en vez de decir, me da culpa, no va a volver a suceder, quédense tranquilos, digo, no es que no se va a volver a suceder, no. Vamos a hacer lo que nosotros querramos y ustedes, por armar escándalo, se van afuera. O sea, ¿qué hizo el colegio? En vez del colegio, el colegio hubiera sido querella adhesiva de los padres o del Estado contra esos padres, contra esos directores, porque le perjudicó al colegio. No, el colegio prefiere proteger otra vez el negocio, cuidar el negocio. Estos padres, por algún motivo, totalmente una falta de solidaridad, de falta de empatía absoluta, sino que directamente, ustedes protestaron. O sea, a lo mejor si no hubieran protestado y hubiera seguido, a lo mejor le tocaba a los padres, ojalá no, ¿verdad? Pero a los chicos de esto que firman ahora, estarían armando el mismo escándalo ahora. Pero como no le tocó a ellos, no es mi problema. Y eso es grave, eso demuestra una falta absoluta, como digo, de empatía, de solidaridad, y sobre todo una falta absoluta, y una irresponsabilidad absoluta del colegio, que no tomó nota, que no se dio cuenta de lo que pasó, que no le afectó lo que pasó. Es más, y si puede seguir protegiendo, va a seguir protegiendo. Siguen protegiendo, Pipo, porque cuando surge el inconveniente, la doctora, no, la licenciada Carolina, creo que es licenciada, que estaba al mando del colegio en ese momento, ella
si es que nos daba en ese el viernes, porque nosotros recibimos la información del grupo de WhatsApp de padres ese jueves de tarde que existía esta situación. Entonces mi señora al día siguiente va temprano y otros padres también. Y la señora sí daba ese día respuesta: señores, nosotros acabamos de hacer una investigación, abrimos un sumario, pero cerraron la puerta y empezaron a ocultar evidencia. O sea, y hasta ahora están haciendo ellos cualquier situación, en vez de colaborar con la investigación, ellos siguieron trancando la investigación. Y trajeron una directora que sigue la misma ruta que la anterior, que ocultó las evidencias. Lastimosamente esa es la situación y es grave. Yo creo que padres, despiértense, no podemos. Nosotros tenemos que darle a nuestros pequeños la mejor educación. Por eso en su oportunidad contratamos a este colegio, pero hoy día las irregularidades que existen dentro del colegio tienen que analizar si siguen llevándole o cambiar para el año que viene ya, porque yo opté por hacer eso. Le llevé a mi hijo a restitución. Hoy día, gracias a Dios, está totalmente ya adaptado, pero no es fácil tampoco sacarle a un niño del hábitat, del grupo de compañeros. Es difícil, no es algo que vos decís, le agarro, le saco y le llevo a otro colegio. Es difícil conseguir colegio. El bullying que genera esto, no, es de tal colegio, tal cosa ocurrió en ese colegio, él puede venir a hacer esto. O sea, ahí los niños ya tienen toda la información que nosotros manejamos también hoy día con las redes sociales. Y el bullying entre pequeños es realmente dolorosísimo. Es porque el niño, vos le llegás, le buscás y está llorando y vos no te cuentas ni siquiera por qué. Después de mucho adular, muchas veces te van contando a cuentagotas. Y lo que hizo esta madre, no solamente por sus hijos, sino por toda la educación de Paraguay, es de aplaudir, porque realmente se animó. Y también, si es que ustedes y nosotros los padres no apoyábamos esto, no se iba a saber, iba a seguir con encubrimiento tras encubrimiento, como están queriendo hacer hasta ahora. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Breve pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. La fiscal se paseó por el colegio desde el sábado con el nene, la mamá, y sin orden de allanamiento. Hay videos, hay posiciones encontradas acá, pero a ver, me da la sensación de que hay un grupo de padres más preocupados por la imagen del colegio que por el caso en sí. Eso es lo que te dije hace rato. Lastimosamente, cuando nosotros empezamos todo esto, habían padres que no querían por nada que se siga adelante, dejen de hablar. Inclusive se formó una comisión, se le nombró a ciertas determinadas personas que eran los únicos que podían hacer declaraciones. Vamos a dejar ya de ensuciar el nombre del colegio. Acá el colegio no tenemos queja con el nombre del colegio, con la institución, la malla curricular, porque justamente cuando nosotros contratamos ese servicio, por eso le contratamos. Pensamos que era el mejor colegio y por eso siempre uno quiere lo mejor para su hijo. Pero hoy día están surgiendo muchísimas irregularidades y ahora que me acuerdo también es importante que la Subsecretaría de Estado y Tributación haga una intervención en el SEC, porque a muchísimos, nosotros pagamos la franquicia un monto determinado alto y la gran mayoría de padres con las que estuvimos en contacto nunca tuvimos factura legal. Aquí hay una evasión. O sea que son hechos que justamente porque nosotros estamos gritando van saltando hechos colaterales y seguramente por eso ellos no quieren que se siga con la intervención. Y un hecho tan lamentable como el abuso sexual en un niño se quiere dejar y tapar porque la supuesta imagen, pero ¿qué imagen? Déjense de joder. La imagen viene justamente a recuperar la imagen a través de hechos, de actos. Pero ellos tenían que recuperar esa imagen, ellos siendo partícipes, diciendo, señores, acá está abierta las puertas, vengan, investiguen, acá están las pruebas, si alguien es responsable, tome la justicia la medida correspondiente. Pero ellos cerraron, ocultaron evidencias, trataron... El daño es peor inclusive. El daño es peor, sí, si claro. ellos asumían y colaboraban con la investigación, yo creo que otra iba a ser la historia. Claro. Yo estoy seguro que ni siquiera le iba a sacar a mi hijo de ahí. Ahí, Sí, veía. de hecho, esta nota sí es como la que vemos acá, parece sacada de una película de terror. Porque Pero ¿cómo puede ser que el colegio le castiga a los padres que reclamaban la barbaridad que hicieron ellos? O sea, ¿cómo puede el colegio tener tan cara dura? Pero hoy? sigue la misma temática de la primera nota del comunicado, si ustedes tienen y ven cuando surgió el hecho, donde ellos quisieron negar la existencia de ese hecho y le quisieron tirar la culpa a la mamá que estaba inventando algo. ¿Cuándo un niño de 7 años te va a inventar algo? Es la misma línea que están siguiendo. Independiente de que inventaron o no.
había un procedimiento que cumplir que ellos no cumplieron. Ellos tenían que haber cumplido el procedimiento. No cumplieron. Ellos no tenían por qué opinar si era real o no, ¿verdad? Es así. Así Es así. Nosotros contamos con un protocolo que está establecido como una de las normativas del Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy día, gracias a eso, tenemos los demás casos que se van también detectando y que los docentes activan directamente el protocolo y obviamente esto no salta a la prensa y a la sociedad, así como ocurrió en este lamentable hecho. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias, lo que nosotros podemos resaltar y rescatar es que nosotros no tenemos nada en contra específica de este colegio, sino que en contra de la vulneración de derechos de los niños, niñas y estudiantes, adolescentes estudiantes de este país. Como ente rector tenemos la responsabilidad de velar por esto. El ministro está con una postura firme, él es una persona muy justa y yo creo que él, cuando tengamos los informes que van surgiendo de todo el proceso que vamos cerrando, de los procesos que nosotros vamos a ir cerrando, va a tomar una determinación. El ministerio lo que promueve es el sistema educativo y que este sea de calidad. Hoy día estamos buscando la excelencia educativa a nivel país. Nosotros buscamos que las instituciones educativas, sean estas privadas subvencionadas o nacionales, tengan en cuenta la integralidad del estudiante. Cuando hablamos del desarrollo integral del estudiante, hablamos de lo socioemocional también. En este caso, apena bastante que una disputa entre adultos por situaciones que se pudieron haber dado, están perjudicando a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con ese niño que no tuvo una falta de conducta dentro de la institución educativa? Sea cual fuese su escuela, el niño le quiere a su escuela. El niño le quiere a su entorno, le quiere a su profe, le quiere a sus compañeritos. ¿Qué pasa con este niño que no va a entender por qué? Si se portó bien durante todo el tiempo, hizo bien sus deberes, hizo su tarea, no se le inscribe más el año que viene, por una cuestión particular de adultos. Eso es lo que va a analizar y eso es lo que va a cuidar el Ministerio de Educación y Ciencias, el desarrollo integral de este niño. El sistema educativo es un derecho que está garantizado y el sistema educativo no puede ser negado a un estudiante que no incurrió en una falta grave dentro de las normativas de esa institución. En este caso, las normativas y el contrato hacen referencia a, ustedes tienen el contrato, Sí. pero no hacen referencia a la conducta del niño. Ellos hacen referencia a la conducta de los padres, que es lo que nosotros hoy, desde este equipo interventor, como también así desde el equipo de asesoría jurídica, vamos a hacer prevalecer siempre el derecho del niño. Vamos a notar, porque acá los padres que firmaron esto me dicen que quieren hablar. No sé si algunos de ellos quieren, no sé si tenemos tiempo hoy. Mañana en la radio podemos llamarle porque me interesa también escuchar la versión de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantean? Porque dice, los que protestaron, algunos siguen incluso con sus hijos. ¿Por qué no salieron? Dice, ¿por qué están allí? ¿Y por qué tienen que salir? Y eso tiene que ver con esto que dijiste, directora, ¿verdad? Que el chico, ¿quién no le quiere a su colegio, verdad? Hay una cuestión O sea, afectiva. ellos miran que haya ocurrido lo ocurrió. Y eso nos tocó a nosotros, les comparto que nos tocó un poco vivir eso cuando conversamos con los estudiantes. Allí sentíamos nosotros que los estudiantes ciertamente le quieren a su colegio y eso es algo natural. El estudiante de cualquier institución educativa le quiere a ¿quién de nosotros no recuerda a su ex, a su colegio, recurre a sus amigos de infancia? Hoy día tenemos la posibilidad de tener hasta grupales y volver a estar en contacto, ¿no? Entonces, los estudiantes le quieren a su institución educativa. A eso nosotros apuntamos y eso es lo que queremos hacer prevalecer dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. El sistema educativo cuenta con normativas y leyes que están establecidas y esas leyes son leyes estatales que se deben de respetar. Nosotros somos garantes de la educación, que es un derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes del país. No podríamos nosotros ser tan injustos en un análisis cuando dejamos de lado a nuestro foco principal, a nuestro interés superior, que es el niño, para poder gerenciar o mirar para el otro lado, que son asuntos que se dieron entre adultos. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias instamos a las denuncias, siempre, porque nosotros siempre vamos a estar en protección a nuestros estudiantes. Y acá me dicen las limpiadoras que estaban amenazadas para que no digan nada.
ni digan nada a los que fueron a hacer el allanamiento. Los bienes del colegio están a nombre de varias empresas, me pasan acá los números, hay muchas cosas acá también, doctor, ¿verdad? No, por eso justamente te dije, Sí. les dije que la Subsecretaría de Estado de Tributación debería intervenir esto, porque cuando surgió este inconveniente nosotros no sabíamos quién era el representante legal del colegio. O sea, ni siquiera el ministerio tenía su oportunidad, o sea, no sabíamos a quién, en manos de quiénes estaban nuestros hijos. Entonces se tiene que hacer una depuración administrativa, una depuración en cuanto al pago de impuesto correspondiente, porque los niños no tienen por qué pagar el plato roto de los padres. Nosotros hacemos las manifestaciones justamente para protegerle a ellos. Ellos no cometieron absolutamente nada y como dijo la licenciada, uno ya tiene vínculos con su gente. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo importante también, que muchos padres tienen 2, 3 o 4 hijos de distintas edades. Imagínate que tengan que conseguir colegio para uno del segundo grado, otro del tercer curso. O sea, es una situación lamentable y como ellos no cometieron absolutamente nada que esté dentro de lo que firmamos los padres también, ¿cómo se le va a sancionar? Porque directamente, indirectamente la sanción ellos la reciben, porque ya va a terminar el núcleo de amistad, el núcleo de amigos. Claro. ¿Y qué hacen los niños? Papá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo tuve, por más que mi hijo estaba en el primer grado y era más o menos 1 año y algo que estaba en el colegio, y me dice, ¿y mis amiguitos fulano? ¿Qué va a pasar con fulano? Es doloroso realmente. Yo le quité a mis hijos de allí, me dice acá alguien, y hasta para entregarme los documentos de ellos me hicieron drama. Tuvo que intervenir el MEC y mi abogado. Sí, no, un problema es. O sea, realmente acá lo que yo digo, no entiendo es cuál es la postura de determinados padres que te dicen, ¿por qué no le sacan a sus hijos de ahí? O sea, ¿por qué no le sacan? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que cometió quiénes cometieron el crimen? Porque esto es crimen, creo que doctor, el Delito. ocultamiento. Delito, sí. Bueno, el delito que cometió la directora, las autoridades del colegio, el mismo colegio se prestó en su momento por nota a ocultar, al ocultamiento, cuando, como dice la directora, no tenían derecho ellos a juzgar si era verdad o era mentira. Y no es su trabajo juzgar si es verdad o es mentira. Su trabajo es aplicar el protocolo. Y no si hicieron. después se detecta que es mentira, bueno, se ve. Por eso el protocolo tiene tiene un sistema de protección también, me imagino. Una como ruta de intervención. Una ruta de intervención que no se Sí. entera la prensa ni todo el mundo. No. Se entera la prensa porque el colegio trata de tapar. De hecho, Porque no se tapa. activó ese Acá hay protocolo. una denuncia, hay en la carpeta fiscal hay cuestiones de limpiadoras que dijeron no firmar antedatado, no firmar esto, no quisieron borrar el circuito cerrado. O sea, gravísimo que fue el hecho. Y el colegio, en vez de agarrar y tomar todo como un aprendizaje y decir, bueno, señora, a partir de ahora activamos los protocolos, y perdón, le pedimos disculpas, le hacemos una nota, le llamamos a los padres, nos reunimos, no, fuera esos padres porque arman quilombo, la puta. O sea, que querés o que no que querés, vamos a seguir ocultando, vamos a seguir tapando, vamos a seguir porque el colegio enseña eso. ¿Qué le queda a los hijos de ustedes que firman la nota? ¿Qué aprendizaje les queda cuando se enteren dentro de 4, 5, 10 años de que ustedes se prestaron a esto y ocurrió esto? ¿Qué le van a explicar? No, pero era más importante que vos estés en el colegio porque ese colegio es muy bueno, o ese colegio es muy lindo, o yo vivo cerca. ¿Y qué pasa si en ese lapso le ocurría a Dios no él quiera, lo que le ocurrió al otro? Claro. Porque nosotros eso mencionamos, denunciamos y hablamos con la gente de la fiscalía. Esa una semana entre el viernes que la mamá denuncia, una semana atrás, estos chicos que cometieron lamentablemente el hecho punible seguían yendo al colegio. Es más, seguían hablando, hacían contacto, le decían, vos puedes ser, yo te puedo ser tu amigo, tu protector. ¿Qué pasa si en ese lapso ocurría algo? O sea, estuvimos a la deriva y gracias a Dios no pasó a mayores. No, gracias a los padres. Pero gracias a A los un grupo padres de y la padres que prensa. hoy está siendo castigado y otro grupo de padres que aplaude el castigo. Que después de ahí le salvaron a su hijo de pasar por eso y en vez de agradecerle, le aplauden el castigo. Y eso ocurrió cuando, desde el primer momento eso ocurrió. Yo te cuento porque estuvimos en varias reuniones, estuvimos en plazas, en lugares, en domicilios particulares y siempre había un grupito, no, ¿para qué esto? Porque el colegio, que la imagen del colegio. No, es que imagen del colegio si le están cometiendo hechos punibles graves en este tipo de situación, no podemos avalar nada, por más imagen que haya. Claro, que imagen. recuperen su imagen de otra forma, pero no de esta. Doctor, vos sos el abogado de la mamá. No, yo no soy el abogado. no, Yo no. siempre aclaré y hasta ahora aclaro que soy padre de un alumno también que era compañerito de la víctima. En su momento, nunca yo fui abogado particular de nadie. Te preguntaba nomás por ahí para saber, darle seguimiento al caso, ¿verdad? Procesalmente, Yo ¿cómo está, hablé verdad? con el padre, hablé con la madre, siempre me puse a disposición de ellos, pero ellos tienen su abogado, entonces la colaboración de parte mía siempre estuvo abierta para el bien y para apoyar a los padres, en este caso siempre estuvo y sigue abierta. Lo que te decía nomás, o sea, no sé si manejas la información,
procesalmente, o sea, no hay dudas hoy de que el hecho ocurrió. No, el hecho ocurrió. No hay el hecho duda. está. Eso la fiscal. Doctor, te voy a preguntar algo, decime si no puedes responder, porque puede ser que no puedas responder. ¿Los alumnos supuestamente inculpados de esto siguen en la institución? Esa información yo no tengo si siguen hasta ahora, pero al momento en que yo le desmatriculé a mi hijo, seguían en la institución. Bueno, gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable. Cuando gusten, a las órdenes. Directora, aguardamos entonces resultados por parte del MEC, ¿verdad? Es así, nosotros desde el Ministerio de Educación y Ciencias vamos a activar todo el equipo interventor con el equipo de asesoría jurídica y por supuesto el informe final vamos a elevar al señor ministro que tiene toda la potestad de tomar las sanciones que él crea correspondientes. Muchas gracias. Nosotros Un hacemos gusto. una pausa, venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha los mejores precios del país. Además, tu compra te puede salir totalmente gratis. Así como escuchaste, sorteamos todos los días del mes de agosto y vos podés ser uno de los ganadores y lo que compres te puede salir totalmente gratis. Escuchá esta super oferta. Lavarropas Samsung de 8 kilos carga superior. Precio normal 18 cuotas de 266.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos, cambiamos de tema en Cara Cruz, estamos en vivo, 21 y 47, 13 graditos la temperatura en Asunción. Ya está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, a toda la teleaudiencia. Primera vez sin mascarilla, Sí, estábamos no hablando. reconocimos. ¿Quién es el que me saluda? Dije sin mascarilla. Me faltaba la mascarilla. Qué increíble, ¿verdad? Increíble. Claro, vos asumiste el cargo ya en plena Sí, pandemia, ¿verdad? Exactamente. En marzo del 2021, obviamente ahí con las medidas de protección, intervenciones no farmacológicas y posteriormente las vacunas. Y bueno, yo creo que esta situación de no tener la mascarilla habla claramente del impacto positivo también de la vacunación, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿verdad? Esta confirmación que lo hicieron la semana pasada, el primer caso en nuestro país, la viruela del mono, ¿cómo nos toma esto? ¿Es para estar preocupados, alarmados, monitoreando? Ustedes están haciendo el monitoreo de este ciudadano paraguayo para que esto no se propague. ¿Cuál es la situación relacionada a eso, doctor? Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es estar informados, ¿verdad? El hecho de estar informados no quiere decir que nosotros infundamos pánico ni temor. Este caso en particular confirmado, justamente ahora volvimos a charlar con el doctor Guillermo Sequera, hablando un poco del caso. Está en buenas condiciones, en seguimiento los contactos, no hay otros casos positivos. Y eso es importante. Entonces siempre cuando hay una situación como la que se está generando en el mundo, imagínense, hay 46.000 casos en el mundo. América es actualmente la que está teniendo mayor cantidad de casos y dentro de América, después de Estados Unidos, ya está Brasil. Ha incrementado el número de casos positivos en las últimas semanas Perú, Colombia, México. Y ya nosotros tenemos alrededor también casos como en Argentina y en Bolivia. Por lo tanto, nuestro país no deja de estar exento con este caso confirmado. Tenemos que estar más que atentos los colegas en la atención, sobre todo en la atención de la consulta. No necesariamente esto tiene que ir por la urgencia, en la atención de la consulta ya se ven las lesiones y es muy importante para toda la población que justamente hagamos eso, la consulta para ver el diagnóstico correspondiente y obviamente si merece o no la confirmación, ¿verdad? Doctor, se creó como una, yo decía en la radio, como una estigmatización
no sé si es parte de la OMS, cuando se habló de que esto era una enfermedad que se circulaba mayormente entre determinados grupos con determinada condición sexual, y como que se creó ahí lo que se creó un pánico, y se creó también una cuestión de ocultamiento por vergüenza. Es contraproducente de repente cuando mismo, creo que de la OMS vino esa cuestión, y no se mide el impacto que puede tener de repente una declaración cuando dice es una enfermedad que se reproduce con mayor viralidad en los grupos homosexuales. Directamente es una enfermedad homosexual. Obviamente, si mañana fulano tiene miedo de ir a mostrarse porque van a decir, no, yo no soy, yo me contagié, yo esto. Me parece que estamos ya en una época donde hay demasiada información como para cometer este tipo de riesgos, cometer este tipo de errores. Hoy en día creo que ya se demostró que hay gente contagiada, hasta una niña creo que contagiada en no sé dónde, que no tiene nada que ver el tema, sino que también por contacto físico se puede dar. Sí, claramente. Yo creo que la descripción del fenómeno epidemiológico hizo que se genere ese tipo de situación más focalizada hacia cierto sector. Sin embargo, hay que recordar que la viruela del mono ya el primer caso fue en 1970. Es endémico en África. ¿Tiene que ver con la viruela? ¿Es una variación de la viruela o se le puso ese nombre? En realidad es una de los distintos tipos de viruela en un grupo de familia donde estaba la viruela humana. La viruela del mono, en realidad hay un reservorio que son los roedores, y empezó del roedor a contagiar a los monos en África. Hay dos variantes, África Central y África Occidental, y del mono al ser humano el contagio por ahí, y de ahí se gestó el nombre de viruela del mono en realidad. Pero esto es endémico. ¿Qué quiere decir? Que es una situación común desde esa década ya en África, y posteriormente lo que se veía que no había una transmisión sostenida de humano a humano. Siempre tenía que ser una transmisión, decimos nosotros, zoonótica, que es del animal al ser humano. Y esta condición que hizo sostenida de la transmisión de un humano a otro humano hizo que obviamente se geste como una pandemia y haya una circulación en los tres continentes más importantes en este momento, ¿verdad? Pero obviamente empezó con un grupo, pero claramente no se le puede catalogar una infección de transmisión sexual. Es el acto sexual por el contacto íntimo estrecho, obviamente predispone a una mayor probabilidad de contagio, pero también hay casos en mujeres, también hay casos en niños. Si bien no es tan importante, en su gran mayoría siguen siendo los varones, hay un incremento. Por ejemplo, Brasil ahora está teniendo un 6% de mujeres ya con esta infección. Es el porcentaje más alto en todo lo que se refiere a la situación epidemiológica de esta enfermedad, y hay por debajo de 90 niños en todo el mundo ya con esta infección, niños en edad escolar, que tiene que ver no necesariamente por una situación que uno lo tiene que catalogar estrictamente de actividad sexual, sino muy por el contrario, es un contacto estrecho. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de una infección que a partir de ahora se está siendo sostenida de persona a persona, donde estamos nosotros detectando con mayor, en este momento con mayor evidencia, que es por un contacto físico de las lesiones, obviamente esto puede ir tornándose de una actividad homosexual a heterosexual, y no solamente actividad sexual, sino que también un contacto incluso con superficies contaminadas. Era una descripción epidemiológica que obviamente tiene que tomarse los recaudos, lo que se refiere a los cuidados, pero no por eso uno puede considerarse exento. Tenemos que tomar todos los recaudos posibles en la prevención en este momento. ¿Cuál es la señal de alerta? Bueno, al tener lesiones en piel acompañado de fiebre y ganglios que empiezan a inflamarse, es conveniente la consulta porque pueden ser otras enfermedades. Recordemos que nosotros estamos en alerta epidemiológica de sarampión, porque hay casos de sarampión en el continente. Varicela puede tener una manifestación clínica similar. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Si hablamos ¿El tratamiento existe y no es una enfermedad mortal, digamos? No, tiene el comportamiento de una de las variantes de África Occidental que tiene una baja letalidad. El tratamiento más bien es aliviar el dolor, porque son lesiones que causan dolor, y las lesiones, al estar más en zonas genitales, obviamente esa molestia o dolor es mucho mayor. Por eso los casos de internación en general son para mejorar
lo que se refiere el tratamiento del dolor, no necesariamente hay una complicación grave. Ahora, si se presenta obviamente en una persona inmunosuprimida o en un niño o en una mujer embarazada, como es lo que ocurrió, claramente ahí la situación de vulnerabilidad de estas personas hacen que pueden haber mayor complicación, ¿verdad? Porque yo nomás decía, imagínate todo lo que pasamos hace poco, ¿verdad? Con el tema del COVID y de vuelta a entrar en esto. A mí me decían personas, ¿vos sabés qué es lo que va a significar, verdad? Pues yo te decía el grado, cuál es la actitud que tenemos que tomar. Vos decís estar alertas, ¿verdad? Claro. No es una cuestión de desesperación, ¿verdad? De entrar así, tener una psicosis con todo eso, pero y dependemos mucho también del trabajo de ustedes, cuando aclararon que a esta persona confirmada el primer caso en Paraguay, está en su casa, creo, ¿verdad? Sí, tratamiento ambulatorio. Ambulatorio monitoreado para que esa persona no siga propagando la enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Lo que se hace es la identificación del caso, el diagnóstico oportuno, el seguimiento de los contactos y de tal manera que esto no se vaya expandiendo y ante todo dar la información a la comunidad de lo que son los signos y síntomas y la consulta precoz. Esta persona, contó en detalles dónde pudo haberse contagiado, cómo fue, en qué circunstancias, ¿se sabe eso? Sí se sabe, pero en realidad tiene que ver también con un viaje reciente y ahora los contactos también están siendo monitorizados, ¿verdad? Es una persona joven, tiene 35 años, está en buen estado general, está haciendo el seguimiento ambulatorio. Por la consulta también y las lesiones, ¿verdad? Las lesiones en la piel provocaron la consulta y a partir de ahí el médico hace el diagnóstico con la confirmación del test en el laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo estamos avanzando en este tema ya? No sé si hablar de vuelta de vacunas, ¿verdad? Cuando mencionabas recién lo de la prevención, es cierto, pero ya cuando esto, supongamos, ojalá no sea, ¿verdad? Pero se da un aumento, ¿qué dicen las sociedades médicas al respecto, doctor? Creo que la pandemia nos ha enseñado también en este tipo de situación, me refiero a la de COVID-19, el diagnóstico, la comunicación de riesgo, que sea una comunicación asertiva pero que no cause pánico, y el acceso oportuno de la población a las vacunas si esto es necesario. En el caso de la viruela del mono, ya hay países que han instituido la vacunación. Hay dos escenarios, una vacunación post-exposición, que es ideal administrarse después de los 4 días de haber estado en contacto con un caso confirmado, o una vacunación pre-exposición en algunos grupos de riesgo, como profesionales de la salud que van a estar atendiendo esta situación si es que hay una excesiva cantidad de personas que consultan, o así también personas que están dentro de los grupos de riesgo. Sin embargo, hablar de vacuna a nivel de Latinoamérica, el ministro y los ministros del Mercosur ya desde hace tiempo están hablando justamente de trabajar en bloque para un aporte equitativo de las vacunas. Estas vacunas probablemente sean dentro de lo que es el marco del fondo rotatorio, en una situación que obviamente va a ser muy diferente a la que vivimos nosotros anteriormente con COVID-19. Pero ya las vacunas ya existen, ¿verdad? Sí, hay una vacuna que está aprobada desde el 2019 que se aplica a los mayores de 18 años, son 2 dosis. Es una vacuna que ya hay varios países que lo están utilizando. Desde septiembre nuestro país también está en reuniones y negociaciones al respecto. Se tiene que establecer que esta es una situación que probablemente se va a indicar en un cuidado o prevención post-exposición. Por último, de 46.000 a nivel mundial, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el porcentaje de mortandad? No, es por debajo del 1%. Es una enfermedad que tiene muy baja letalidad, es una enfermedad que tiene muy bajo nivel de internación. Las internaciones ocurren para mejorar o aliviar el dolor o en situaciones de vulnerabilidad como personas con VIH que no están teniendo un tratamiento correcto de su condición, me refiero a inmunosupresión, o mujeres embarazadas
o niños, ¿verdad? En realidad, estos son los grupos vulnerables ante esta situación. Clarísimo. Doctor, gracias por estos datos, su aporte, muy amable. Por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Doctor, muchas gracias. Un Nos placer. conocimos sin mascarilla. No, ¿cómo es que le dijiste vos, doctor? Algo te hiciste en la cara. Y sí, Sí, me me saqué la... sí, me saqué la mascarilla, amigo. Bueno, hacemos Él no una... vendía loco mascarilla, iba a decir, yo pensé que tenía mascarilla. Hacemos una pausa. ¿Tú tenés algo antes? Tengo que hablarte de Bristol. Llegó a Bristol el agosto liquida. Lleva todo, de todo a miles de productos con descuentos increíbles. Además, tu compra te puede salir gratis. Todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis y vos podés ser uno de los ganadores. Super oferta. TV Win HD de 32 pulgadas. Antes, 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora 18 cuotas de solo 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Shell tiene los combustibles más avanzados y también los que más te ayudan a ahorrar, como su nafta Shell Fórmula Super, con aditivos exclusivos de Shell, y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo en diésel. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan el motor de tu vehículo. Pero lo mejor de todo, sin que te cueste más. Carga nafta Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel y ahorra cargando combustibles de calidad internacional. Shell, porque lo que cargas importa. Tercer tema, en cara o cruz, nos metemos con esto que tiene que ver con la indemnización a ex obreros de la Itaipú Binacional. Esto que se aprobó en el Congreso la semana pasada, el anuncio que hace el jefe de gabinete de la Presidencia de la República, de que el presidente del Ejecutivo va a vetar esto. Y están dos ex obreros con nosotros para compartir esta noche. Le saludamos a Milciades Areco, presidente de Unión Nacional de Ex Trabajadores de Itaipú. ¿Qué tal, Milciades? ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola Pipo, buenas noches a la audiencia de Unicanal y a todos los compañeros que nos están observando. Cuando dicen que esto es, por un lado, inconstitucional, Uteman decía, van a vetar, vuelva al Congreso, en el hipotético caso de que esto se rechace el veto, la propia entidad va a plantear ante la Corte Suprema de Justicia lo de la inconstitucionalidad. Perfecto, nosotros hemos cuidado todos los detalles de esta ley sancionada por el Congreso con relación a la constitucionalidad, ¿verdad?, de la misma. El artículo 20 del Tratado de Itaipú faculta a las altas partes, ¿verdad?, en este caso Paraguay y Brasil, a dictar actos unilaterales cuando hay incumplimiento del Tratado de Itaipú. Es decir, Paraguay puede realizar actos unilaterales que evidentemente no le obliga directamente al Brasil, pero sí a los directores y consejeros paraguayos a los efectos que sometan esta problemática sociolaboral de ya de casi 33 años a una solución que evidentemente siempre se da en la Itaipú Binacional, atendiendo, ¿verdad?, al buen relacionamiento que tienen Paraguay y Brasil, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar para que la gente entienda? Yo estaba leyendo y yo mismo entiendo demasiado, ¿verdad? Porque por un lado, primero, si uno le escucha a un lado, dice, sí, tienen razón, pero por otro lado se le escucha a ustedes, también tienen razón. O sea, yo de repente le escucho las explicaciones a ustedes y así me suenan razonables lo que plantean. Yo entendí básicamente que esto era una cuestión de que ustedes en su momento, cuando eran obreros de la Itaipú, hace 35, 36 años, no cobraron todo lo que le correspondía, o sea, por una cuestión arbitraria de las empresas contratistas que le cobraban a la Itaipú no pagaba lo que tenía que haberle pagado a ustedes, que sí le pagó, finalmente le reconoció en el 89 a los brasileros, pero no le reconoció a ustedes. ¿Es así? Es así mismo. El lado brasilero siempre percibió 22 beneficios desde el inicio de la obra, desde el 74. ¿Qué eran beneficios adicionales a los salarios? Adicionales a los salarios. 22 beneficios, algunos de carácter social y otros de carácter económico, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, vale alimentación, que es una ayuda para el alimento. O sea, las empresas contratadas por el lado brasilero, Sí. por la Itaipú, perdón,
en su momento las empresas brasileras le pagaban a sus obreros esos beneficios porque la Itaipú Brasil les decía que tenían que pagarle esos beneficios y ustedes no cobraban eso. Le voy a explicar. En Itaipú rige dos protocolos de relaciones laborales, rigió aquella época, dos protocolos, uno aplicable a los funcionarios, a los trabajadores directos y otro aplicable a los trabajadores de las empresas contratistas. Ambos protocolos de relaciones laborales establecían principios básicos. Por ejemplo, el principio de isonomía, que es la igualdad de trato entre los trabajadores paraguayos y brasileños. Y también el principio de la ley más favorable. Es decir, cuando la ley es más favorable, ¿verdad? Al Paraguay, por ejemplo, la ley brasilera es más favorable al Paraguay, se aplicaba, ¿verdad?, la legislación brasilera absorbiendo los beneficios de esa legislación. Correcto. ¿Qué es lo que ocurrió? Del lado brasilero, ellos tienen una tradición en usinas y esos beneficios siempre estuvieron en el campo energético brasilero. Es decir, las empresas brasileras ya cobraban esos beneficios. Por lo tanto, ellos ya tuvieron desde el inicio todos esos beneficios. Lo que nos ocurrió es la aplicación del principio de isonomía y los paraguayos no fueron beneficiados hasta el 89. Posterior al 89, con la caída de Stroessner, nosotros comenzamos a organizarnos, a sindicalizarnos, evidentemente. Antes era imposible. Antes era imposible. Claro. Por eso la gente me pregunta, ¿por qué no accionaron judicialmente? ¿Qué hacíamos? Era imposible, estábamos presos y había una imposibilidad física. En aquella época, en Alto Paraná había un juzgado de paz y era imposible físicamente. No, aplicarle. ¿Quién iba a aceptar una demanda contra Itaipú y iba a ser echado inmediatamente? En el hipotético caso de que esto avance, y lo que también se cuestiona, se hace referencia al monto, ahora estamos hablando de casi $1.000 millones. ¿Y cuál es la preocupación hoy? ¿Dónde vamos a sacar la plata? No, el dinero tiene que salir de la Itaipú. Nosotros hicimos, evidentemente, nuestra propuesta es que esta deuda histórica a los trabajadores de la Itaipú Binacional se incorpore como en sustitución a la deuda de la obra, ¿verdad?, que está terminando. Y justamente hoy estábamos analizando con el equipo técnico, a Paraguay le favorece altamente que esto sea incorporado como una deuda dentro de la binacional, a los efectos de evitar que el precio de la energía baje en la negociación del anexo C, ¿verdad? Cuando decimos la plata tiene que salir de Itaipú, Carlos, te saludamos también, Carlos González, secretario de la Unión Nacional de Ex Trabajadores de Itaipú. Estaba leyendo las posiciones, dicen, esto podría afectar, es cierto, si la plata tenía que salir de Itaipú, pero esto podría afectar incluso lo que se destina todos los meses a los royalties y a Fonacide, por ejemplo, los últimos 2 años. ¿Eso es así? No, es una postura de la Itaipú para tratar de confundir a la sociedad. Porque lo que nosotros estamos reclamando forma parte de una deuda social de Itaipú, que ya está incorporada en el precio de la energía. Hubo pagos, varios pagos ya hizo Itaipú a los trabajadores paraguayos y brasileños de manera retroactiva, de millones y millones de dólares. Y nunca fueron afectados estos beneficios sociales que la Itaipú brinda a Paraguay y a Brasil. En el lado brasileño, en el 2013 hubo un acuerdo de, según se habla, de casi $400 millones. Y en el 2020 también se habla de que hubo más de $180 millones que se pagaron a un grupo de trabajadores brasileños. Y en el lado brasileño no fueron afectados las cuestiones sociales de Itaipú como royalties, Fonacida u otras prestaciones sociales que hace la Itaipú al lado brasileño de igual manera que hace al lado paraguayo. Inclusive Itaipú hizo negociaciones conforme a sus disponibilidades. Itaipú nunca pagó al contado su deuda a los trabajadores. Siempre pagó en la forma que podía pagar de manera fraccionada. Y hay acuerdos. Itaipú trata nomás de, en este momento en donde el Congreso paraguayo atiende nuestros reclamos y nosotros le hemos demostrado con documentos y hechos de que se violó el Tratado de la Itaipú Nacional referente a los protocolos de trabajo de los derechos igualitarios entre paraguayos y brasileños. Y ahí Itaipú sale y usando todo su poder económico y político trata de desvirtuar nuestros reclamos. Y
El acta del 6 de agosto del 89, que es parte del fundamento del anteproyecto de ley, la primera huelga de los paraguayos. Hicimos la huelga. ¿Por qué la huelga? Porque Itaipú se negaba a reconocer esos derechos igualitarios. Entonces hicimos uso de la fuerza legal constitucional del derecho a la huelga. Y Itaipú se sentó con nosotros el 6 de agosto del 89 a encontrar una solución y al reconocimiento de los derechos igualitarios. Miles de trabajadores cobraron esos derechos retroactivos. Millones de dólares pagó la Itaipú. No se vieron afectados ningunos proyectos sociales de la Itaipú Nacional y no ha pagado de manera fraccionada. Acá hay un pago de 26 millones de dólares del 2020 del directorio de Itaipú al lado brasilero por una sentencia judicial, por ejemplo. Sí. 2020, ellos pagaron. Eso entra en la cuenta de Itaipú, o sea, se ha pagado, ¿verdad? O sea, no es el mismo monto, pero hay, ¿verdad? Acá, lo que yo digo es lo siguiente, o sea, es un derecho que ustedes tuvieron, fue cercenado a ustedes, es un juicio laboral prácticamente, ¿verdad? Y independientemente de que afecte o no afecte, los derechos laborales son sagrados para ustedes, o sea, si ustedes no cobraron, tienen que cobrar, o sea, yo sé que decimos muchísimo quién metió la pata, pero cualquiera en su derecho reclamaría esta situación, es lo que yo entiendo, hay que ver la forma de que se pague, fraccionado, en 10 años, en 5 años. Claro, claro. A mí me gustaría aclarar, esta ley es producto de un proceso de casi 3 años de debates, de diálogo, donde estuvo la Itaipú Binacional a través de la Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado. Y fue la Itaipú misma la que solicitó tener un marco legal que justamente le brinde cierta seguridad a ellos que posteriormente, si es que se paga, esto no van a ser investigados, ¿verdad? Fueron ellos los que solicitaron. Si bien nosotros entendemos que administrativamente podíamos sentarnos, dialogar, ellos plantear al directorio brasilero y se llega a una solución. Pero judicialmente ustedes no perdieron todos los procesos. No. ¿No? Hay muchos juicios ganados, muchos procesos ganados. Y esta es una reclamación administrativa que viene de años, tiene 33 años. Cuando ustedes en el 89 hacen ese reclamo y les empiezan a pagar, creo que le empiezan a pagar a partir del 89. Sí. ¿No planteaban la retroactividad o no se les dio la retroactividad? Resulta ser que en el 89 ocurre un fenómeno propio, ¿verdad? Primeramente era una discriminación entre paraguayos y brasileños. En el 89 comienza la discriminación entre paraguayos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se crean los sindicatos y Itaipú le paga a los contratados directos, pero deja de lado a las empresas contratistas. Y ahí evidentemente comienza a generar ya una lucha entre trabajadores paraguayos. Ahora, pregunto una cosa, ese dinero que las empresas contratistas cobraban a Itaipú por un servicio, ¿incluía supuestamente el pago a ustedes de esos puntos o nunca pagó Itaipú? Ese es un tema muy importante porque nosotros a través de la Comisión de Entes Binacionales se ha solicitado el informe justamente sobre ese tema. Se los solicitó informe a la Itaipú, inclusive a Itamaraty, si esos rubros fueron pagados o no a las empresas contratistas. No tuvimos respuesta, ninguna respuesta. Eso es muy importante aclarar. Hoy hay un comunicado de la FEPRINCO, comunicado de los gremios empresariales sobre varios temas donde piden llamado a la racionalidad al Ejecutivo y a las autoridades en la toma de decisiones. El primer punto de los 3 específicamente, voy a leer el primero, que les afecta a ustedes, el tema que estamos hablando acá, dice: expresamos nuestro total rechazo a la intención del proyecto de ley que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los ex trabajadores, las empresas contratistas, la margen derecha y Itaipú Binacional, que según los cálculos, dice el comunicado de los gremios de la producción, ahí estamos viendo, costará más de 900 millones de dólares a la entidad. Dicha compensación, o como se denomine, no solo es extemporánea, dicen ellos, sino ilegal, de cumplimiento imposible y carente de toda justificación social o económica. Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo hacer uso del veto presidencial y evitar así graves daños al Paraguay. En ese punto Sí. habla de ilegalidad.
y de que no hay ningún aspecto social y que porque es mucho dinero no se tiene que respetar la legalidad. ¿Dónde surge esta cuestión de este controvertido tema de reclamo de los paraguayos, de igualdad de derechos? Fue un pacto entre Paraguay y Brasil en el tratado, artículo 20 del tratado, en donde dice la alta parte contratante adoptarán por medio de un protocolo adicional que será suscrito dentro de los 90 días contado a partir de la fecha del canje de los instrumentos de ratificación del presente tratado. Las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores contratados por la Itaipu. ¿Verdad? Muy bien. Los trabajadores contratados por la Itaipu. Y nace el protocolo que iguala las condiciones de trabajo de los contratados por Itaipu en Brasil y en Paraguay. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Itaipu no cuenta esto. Itaipu dice que no hay vínculo laboral, por eso no nos puede pagar. Pero nos dice que hay un vínculo jurídico producto de un acuerdo entre Paraguay y Brasil en el tratado referente a los derechos igualitarios de los trabajadores contratados por las empresas contratistas, subcontratistas de obra locadora y sublocadores de servicios, tanto en Brasil y Paraguay. ¿Y dónde nace ese acuerdo para lo que Itaipu llama tercerizado? Acá está nota reversal número 10 del 13 de febrero de 1974. ¿Qué dice esta nota reversal que nuestro canciller Raúl Zapena Pastor intercambió con el brasileño Mário Kisson Barbosa? Les voy a leer. En esta fecha en que se suscribe el protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad social previsto en el artículo 20 del Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973, tengo a honra de manifestar a vuestra excelencia el propósito del gobierno paraguayo de celebrar con el gobierno brasileño en la brevedad posible, basado en lo dispuesto en el numeral C del artículo 18 del referido acto internacional, un protocolo adicional destinado a regular las relaciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores contratados por contratistas y subcontratistas de obras. Se firmó después. Ese es el esfuerzo que llevamos. Y acá está el protocolo. Y este protocolo fue firmado por los presidentes, por los cancilleres, y fue sometido a la resulta de los dos congresos de Paraguay y Brasil, que dieron su aval constitucional para que este documento sea de cumplimiento obligatorio en el tratado. Itaipú desconoce ese y dice, no podemos pagar porque no hay vínculo laboral. Pero nosotros nunca reclamamos vínculo laboral a Itaipú para exigir nuestros derechos. Esto es un vínculo jurídico, es un acuerdo entre Paraguay y Brasil de que la Itaipú Nacional tiene que respetar el trato igualitario. Ilse, yo te decía recién los procesos que en su mayoría perdieron. Me dijiste que no, hubo procesos que sí, otros que no. Acá nomás veo el 11 de noviembre de 2020, Itaipú logra resolución favorable en juicio promovido por ex empleados. La dirección jurídica informó que la entidad obtuvo una nueva resolución favorable en la justicia, esta vez en un juicio promovido por 7 empleados de la institución. Bueno, y el antecedente ya. Sí, por eso más te digo, son contratados directos, ¿verdad? claro, por eso más te digo por qué No, esto en instancia judicial, digo, ¿verdad? ¿Por qué no avanzaron los procesos? Por eso te preguntaba, ¿verdad? De hecho que hay juicios ganados, juicios perdidos, pero hay que aclarar un punto aquí. Esta ley no tiene un enfoque para cobro de beneficios laborales. Ese es un tema que nosotros debatimos bastante, ¿verdad? ¿Y cuál es el enfoque de esta ley? La ley reconoce, porque hay que leer los fundamentos de la ley, y la ley reconoce que Itaipú violó el tratado, violó los dos protocolos de relaciones laborales, se violó el principio de igualdad de trato entre paraguayos y brasileños, y específicamente se violó la aplicación de la ley más favorable, es decir, el paraguayito nunca fue beneficiado en Itaipú, el trabajador paraguayo, el que construyó esa usina, esa maravilla del mundo, nunca fue beneficiado. Eso es lo que nosotros reclamamos y eso entendieron los señores senadores, entendieron los señores diputados y las sanciones fueron por mayoría de 2/3 en ambas cámaras, es decir, mayoría absoluta.
No es que nosotros fuimos a venderle humo a los senadores. Se les explicó con documentos que se violó el Tratado de Itaipú. Entonces la ley tiene un enfoque de pago de compensaciones y no de indemnizaciones, no de beneficios laborales, sino es una compensación por la violación de los derechos laborales, que al final son derechos humanos, que a criterio de la propia Cámara de Senadores son imprescriptibles. ¿Y qué pasa? Porque me dicen acá que la Itaipú, efectivamente, eso que vos creo que preguntaste hace rato, le cumplió con las contratistas, lo que contemplaba. Ahora, que las contratistas no hayan pagado, ¿por qué ahora de vuelta Itaipú se tiene que hacer cargo de eso? Y bueno, yo creo que lea el artículo 12 del Protocolo de Relaciones Laborales, que dice que Itaipú es responsable solidaria del pago de esos beneficios. Pero ahí estamos de acuerdo, yo no Perfecto. discuto eso. Pero si la Itaipú ya pagó a Claro, las Itaipú no empresas, controló si es solidario. a las Pero empresas Itaipú contratistas, tenía una obligación pasiva, solidaria con las empresas contratistas. de controlar que las empresas contratistas paguen. Y cualquier estudiante de Derecho sabe que el deudor, ¿verdad? Cuando es solidario y evidentemente no controla al otro, si se pagó, entonces él asume la obligación. Que repita el pago contra las otras, si pagó mal, paga 2 veces. Hay una cuestión también que puede ayudar a dar mayor claridad a este tema, en este punto del debate, ¿verdad? Nosotros venimos hace 33 años de la primera huelga, se originó justamente por el reclamo del no pago de esos derechos igualitarios. 33 años venimos reclamando estos derechos a la Itaipú Nacional. No es ahora nomás. Claro, pero como en el 89 ya estaba terminado, ya no existía más. Itaipú jamás, a pesar de que le pedimos, y la Comisión Internacional le pidió en la mesa técnica de trabajo, que demuestre Itaipú si pagó o no pagó. Itaipú jamás mostró. ¿Por qué no quiere mostrar si pagó? Porque Itaipú dice, pagamos todo. Imagínense un poco lo que dice Itaipú, para confundir a la gente. Itaipú dice, pagamos todo. Ahora, yo no creo que en ningún lado, de hecho, luego, no creo que en una licitación, porque me supongo que el que ganó esa obra, vamos a decir, hace esta ruta, para Itaipú, si yo gané esa obra, esa licitación, yo no voy a poner un desglose completo de si pagué o no bono alimenticio, sino que digo, cobro tanto por la obra, paso ese precio y te pude controlar en todo caso, como dice ahí, que yo esté pagándole bien a usted dentro de la ley. Si Itaipú no controló, lo que dice él es que Itaipú es solidario. Por más que haya pagado o no haya pagado, que Itaipú ha dicho, a mí me pasaron ese precio. Sí, pues te pasó, vos no controlaste que se pagó mal y ahora me debes esto. Claro. No, y aparte de eso, Itaipú dice, pagamos todo, no debemos. Tiene que ir a reclamar a sus empresas a la cual prestaron servicios. Que no existen más. Sí, tendría razón Itaipú si es que demuestra que pagó. Pero ¿por qué Itaipú? En la huelga que hicimos en el 89, ¿por qué Itaipú en el punto 1 del acuerdo dice, un momentito, acá dice, adicional por peligrosidad, riesgo eléctrico, es un beneficio que está en la ley brasileña, que nosotros reclamamos como derecho igualitario, con efecto retroactivo. Se aclara que este beneficio ya ha sido autorizado por la resolución del directorio ejecutivo de la Itaipú 05789 con retroactividad al 10 de agosto del 86. ¿Por qué Itaipú acuerda con nosotros el pago de ese beneficio si ya ha pagado a las empresas? ¿No sería malversación? Claro, ¿Lesión de confianza o todo lo que podamos llamarle? Claro, está reconociendo que no pagó. ¿Por qué en el acta del 20 de septiembre del 90 Itaipú plantea una compensación? No es primera vez que Itaipú plantea compensación a los trabajadores. El acta del 20 de septiembre del 90 que está en el proyecto de ley, Itaipú plantea un reclamo retroactivo de trabajadores de la Unicom con EMPA
que le llamaba a Itaipú requisitados, que es un término que no existe en ninguna norma laboral ni en los protocolos de trabajo, plantea una compensación para buscar un arreglo de ese reclamo desde el comienzo de la obra o desde el comienzo de la obra. Itaipú plantea 30% sobre las indemnizaciones como compensación. El sindicato plantea el pago por una escala de antigüedades. Itaipú aceptó ese acuerdo en la sesión ordinaria número 403 del 20 de septiembre del 90 y que fue homologado ese mismo día por el Consejo de Administración. Acá me dicen que Itaipú tiene todos los documentos de pago a esas empresas contratistas. Pues sería maravilloso que nos muestre al pueblo paraguayo, que nos muestre Pero si para volvió a pagar, poder demostrar la connivencia de los directivos y consejeros de la Itaipú Nacional con las empresas, porque venimos 33 años diciéndole, no nos pagaron. Jorge, Entonces, esa es la cuestión que uno tiene que analizar un poco, la forma que Itaipú miente a la gente. Porque si yo fuera director de Itaipú y se me reclama una cuestión y la Itaipú pagó sus obligaciones, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no se presentó al Parlamento los documentos pagados? ¿Por qué Itaipú dice que si pagamos ahora va a afectar beneficios sociales, FONACYT y más cosas? Si tenía una cuestión tan simple de demostrar por respeto al pueblo paraguayo, los documentos que Itaipú, no, acá yo pagué a la empresa tantos millones en tal mes de tal año, ¿verdad? De estos Y no hay. 15.000 obreros que están en esta, obreros que están en esta situación, ¿son de cuántas empresas? Son te digo, están censadas 292 empresas. de las cuales algunas existen, otras supongo que que ya participaron no. en la construcción, o sea, Sí. en el emprendimiento de Itaipú, que no es solamente las obras principales, las accesorias, las complementarias, rutas, escuelas, todas. Evidentemente, hoy ya no existen, ¿verdad? Pero es muy interesante que la Itaipú muestre esos documentos y que nos da la razón. Si Itaipú pagó mal y tenía que controlar, porque era obligada solidariamente al pago de esos beneficios. A mí me llama la atención me llamaría la atención que Itaipú tenga un documento por el cual en un detalle de una obra, en un desglose de costo de una obra de licitación diga, tengo que pagarle a mi personal tanto por esto, me llamaría la atención. Diría, costo de personal, recursos humanos puede estar desglosado en algunos ítems. Claro. Me llamaría la atención que Itaipú tenga, acá yo tengo el recibo por el cual la empresa me cobró por peligrosidad. No creo, ¿verdad? No, eso... Dudoso, difícil, me suena difícilmente. dudoso, ¿verdad? Pero no sé cómo eran los contratos de Itaipú. Yo sé que hoy yo contrato una empresa para que me dé un servicio a mí y me dice a mí, esto es el costo de mano de obra. Y la mano de obra no me desglosa si su empleado le pagó IPS, si le pagó trabajó horario nocturno, si trabajó en horario feriado para arreglarme mi heladera. O sea, yo pago mano de obra. Yo creo que es un rubro genérico de cargas sociales. O sea, ¿cómo puede demostrar Itaipú que pagó eso? No sé, difícilmente. Es muy difícil, pero no puede demostrar que se pagó a los trabajadores, porque Claro. nosotros nunca recibimos, ¿verdad? Eso está demostrado que ustedes nunca cobraron. Nunca cobramos. Sí, no íbamos a estar reclamando, ¿verdad? Nunca. De esas empresas, ¿cómo te preguntó Jorge? ¿Cuántas ustedes existen todavía? De esas empresas, 292. Existe CONEMPA, la más grande del consorcio de la construcción civil, y CIE, que es del montaje y... Hay una cuestión que yo también quiero aclarar también, el soporte o el por qué nosotros los trabajadores estamos pidiendo este derecho y decimos que nuestros derechos no prescriben, que son derechos humanos. ¿Por qué? Porque por el acuerdo entre Paraguay y Brasil, en el artículo 20, a través de las notas reversales, ese acuerdo de crear una norma jurídica especial para Itaipú Nacional por encima de las leyes paraguayas laborales y brasileñas. Nos coloca ese acuerdo, esa norma jurídica, nos coloca como sujeto de derecho laboral internacional. Sí, está arriba de las leyes. Que está arriba de las leyes. Y, por otro lado, Itaipú tuvo dos frentes de trabajo, que es las obras civiles y el montaje electromecánico y permanente.
En las obras civiles participaron un consorcio paraguayo-brasileño integrado por la brasileña Unicom y por la paraguaya Conempa, contrato 290/77. Y el montaje electromecánico también un consorcio paraguayo-brasileño integrado por la brasileña Itamón y por la paraguaya CIE. Entonces, esos dos consorcios fueron los que ganaron la licitación en la Itaipú Nacional. Nosotros somos trabajadores contratados por CIE, por ejemplo, acá en Paraguay, pero es parte del consorcio binacional. Entonces, nosotros por ese contrato somos sujetos de derecho laboral de ese consorcio binacional. Entonces, nuestros derechos laborales de la ley paraguaya que tenemos se convierten en esa norma jurídica en derecho social, derechos humanos. Siempre lo que surge en la defensa de ellos es que dice Itaipú yo pagué, pero si Itaipú es, según ustedes, es solidario y aunque demuestre que pagó o que demuestre que no pagó, siempre es solidario, es responsable, o si no pagó, de pagar, y si pagó, de pagar igual y reclamarle en todo caso a los que no pagaron lo que ellos le pagaron. Claro. Pero mi decía es, ¿cómo podemos entender lo que dice Itaipú? Porque a mí me parece que es un tema para jodernos a todos. Porque Itaipú dice, pagamos todo. Ahora me asombra de que haya algo de Itaipú que dice que tienen todos los documentos. Pero ¿por qué pagaron si ellos hasta hoy día defienden de que no puede pagar porque no hay relación laboral? ¿Cuál es el tema? O sea, que aquí hay muchas mentiras y medias verdades, ¿verdad? Porque Itaipú cambia su posición, su defensa. De hecho, yo siempre cuando veía a ustedes la carpa, usted decía, ¿por qué lo que reclaman si ellos son contratados en empresas privadas? Pero cuando imagínense, la primera defensa de Itaipú fue la prescripción, que prescribieron todos los derechos. Y ahí te está dando la pauta que él reconoce que sí hubo derechos, que tuvo obligaciones con nosotros. Nunca negó la legitimidad de nuestra lucha. Siempre nos decían en la mesa Itaipú, es legítimo, solo que lastimosamente no es legal porque los plazos prescribieron. Entonces ahora se nos viene con otra tesis. Claro, cambia la versión. Acá me dicen también, por supuesto, parte interesada de Itaipú, entonces les pregunto a ustedes para tratar de sacar en limpio y ir entendiendo. Peligrosidad eléctrica habla la ley brasileña y los empleados que construyeron rutas, ¿qué peligrosidad eléctrica pueden reclamar? Es que nosotros no le reclamamos peligrosidad. Hay que leer un poco el texto de la ley. Nosotros, hay 22 beneficios que cobraron los brasileros. Para que salga esto, ¿verdad? La compensación histórica. Nosotros hicimos un estudio con los senadores, especialmente con los técnicos y consultores nuestros, y se incluyeron solamente 5 beneficios que integran la compensación. La peligrosidad está excluida porque es un beneficio que no le afecta a todos. Y solamente se hizo una salvedad de esa exclusión de todos los otros beneficios excluidos, porque también no podemos renunciar si no se excluyó del cálculo a los efectos de transparentar también esto, y se incluyeron en el cálculo de la compensación solamente aquellos beneficios cuantificables económicamente. Y la peligrosidad está excluida del cálculo justamente y se le va a pagar, o sea, vamos a considerar solamente en los casos puntuales cuando un trabajador demuestre, ¿verdad?, con documentos que trabajaba en un lugar de riesgo y que cobraba ese rubro y que la Itaipú Binacional, en virtud a una reglamentación del año 92, se le haya cortado o disminuido ese beneficio. Entonces eso no es cierto también, porque no afecta, es muy cierto, eso no afecta a personas que construyeron rutas o que eventualmente construyeron viviendas o a los médicos o a los profesores. El tema es que en Itaipú participaron, en el proyecto binacional, participaron diferentes tipos de trabajadores en diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted dijo, que construyeron casas, rutas, que construyeron, estuvieron en un chofer. Un chofer. Pero hay choferes que
estaba ahí en la obra. No, de hecho, Fred, estaban, no, Ahí yo fuera. entiendo, o sea, ustedes no reclaman peligrosidad eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? En la mesa que está previsto en el proyecto de ley, ¿verdad? Ahí se va a instalar. Yo, Carlos González, presento mi documento y dice, Carlos González estuvo en Catueté, estuvo en Salto construyendo rutas. De hecho que yo no puedo pretender cobrar peligrosidad, ¿verdad? Eléctrica, por lo menos. De eléctrica. Ahora, si yo demuestro que trabajé en las áreas delimitadas por la Itaipú como riesgosa, cuestiones de peligrosidad, de riesgo eléctrico, entonces me paga, porque yo cobré esos beneficios. Entonces, también la parte de educación y salud, ¿verdad? Entonces, eso en la mesa de negociación se va a resolver caso por caso, ¿verdad? Conforme a un delineamiento de los beneficios que van a ser considerados conforme a lo que se dio en el lado brasileño. Va del lado para, en la misma forma, yo estoy seguro que en el lado brasileño no se habrá pagado peligrosidad por riesgo eléctrico a los que construyeron casas o las rutas. Entonces, es la misma aplicación que se debe dar al lado paraguayo. Ustedes, de hecho, hasta el 89 no tenían sindicato, no había. No teníamos sindicato. Después de 15 años de comienzo de la obra, Itaipú no reconocía derechos igualitarios a sus trabajadores propios, ni a las contratistas. A partir de la primera huelga del 89, empezaron los reconocimientos de esos derechos, que llevó más o menos unos 10 años de lucha de los trabajadores directos paraguayos a lograr la igualdad de trato de manera, vamos a decirle, total. ¿Por qué no se hacía? O sea, directamente porque no se les antojaba, porque era una cuestión de decir, o sea, si estamos pagando a los brasileños, ¿por qué no le pagamos a los nuestros también? ¿Qué perdíamos, verdad? Iban a ingresar más dinero al Paraguay y iban a cobrar más. ¿Cuál era era simplemente no le importaba? Yo no entiendo, o sea, era tanto desprecio de repente. Es un tema difícil de opinar, ¿verdad? Porque ahora sale, no sé si eso es oficial, aparentemente dice que pagó, entonces la plata fue a parar en algún lugar, ¿verdad? Pero para nosotros eso nunca se pagó. Es un dinero que está pendiente ahí y es una riqueza de los ex trabajadores, una riqueza del pueblo paraguayo. Las empresas contratistas que llegaron a decir que no cobraron. No, Ustedes, los ex empleados, obreros de estas empresas contratistas, le reclamaron a esas empresas. ¿Qué dijeron esas empresas? No, Itaipú no nos pagó. No, evidentemente. Por ejemplo, para entender un poco mejor nomás este tema, nosotros hicimos la huelga. Yo era trabajador de CIE cuando hicimos la huelga. Unicom, Conempa, de casi las empresas, inclusive Itaipú Directo. Y el día 6 de agosto, a las 9 horas, Itaipú nos convoca a una conversación. Estaban los directores paraguayos, estaba ahí el presidente de Conempa, CIE, varias empresas. Pero ¿quién acordó con nosotros? Itaipú no le dijo a la empresa, yo ya te pagué, páguele. ¿Qué hizo Itaipú? Itaipú asumió esa responsabilidad jurídica de los derechos que estamos reclamando. Por RDE sacó la resolución de pago. La RDE es la resolución de ambas directorías. Itaipú asume su responsabilidad jurídica sobre los reclamos que estamos haciendo. No nos dijo Itaipú, yo ya le pagué ya a Conemba, Unicom, y no le dijo a la gente de Unicom, y decía que estaba en la reunión, páguenle. Itaipú asumió esa responsabilidad. Y de manera retroactiva, o sea que Itaipú no hizo, por si había prescripción, Itaipú no hizo uso del derecho de la prescripción, porque no pagó 3 años retroactivos. Hay acuerdos en el cual pagó por más de 20 años retroactivos de antigüedad. Por ejemplo, acá, en el documento de acuerdo de Itaipú, hay un reconocimiento. Primeramente, Itaipú reconoció el anuenio, por ejemplo, a partir de 86.
pero en el Brasil se pagó a partir de 75. Los compañeros Luchón, los trabajadores de Luchón, y hay un acuerdo de Itaipú con el Estella en el cual reconoce a partir del 17 de junio del 75. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llevaron, pero años de penuria de los trabajadores para poder aceptar. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, y el daño que hemos recibido de Itaipú ya es impagable. El valor del dinero ya no es lo mismo. Nos hablan de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Nos hablan de 1.000 millones, pero jamás ya va a tener el mismo valor ese dinero de lo que pudiéramos haber recibido en su momento, porque el valor del dinero para nosotros en ese momento era nuestra posibilidad de una vida mejor. Hoy podemos recibir nuestro dinero, un poquito, algunos un poquito grandes, otros poco, pues ya no va a tener el mismo valor. No, claro, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la reivindicación que corresponde, nomás si no se pagó, no se pagó, y si se pagó, según lo que vos decís, ahí lo que queda claro, o sea, independientemente de que Itaipú diga, yo pagué, es un problema de Itaipú con la contratista, no un problema de ustedes. No, el problema es nuestro. No. Bueno, tenemos que cerrar y 45. Vamos a seguir hablando sobre este tema, ¿sí? Claro, solo aprovechando el tiempo ahí dejé una copia del censo aprobado por la Itaipú Binacional para desmentir un poco las versiones que circulan por otros medios. El censo fue realizado con la Comisión Especial de Entes Binacionales y la Itaipú Binacional y aprobado por la Itaipú Binacional. No es cierto que existan personas, ¿verdad?, que no tuvieron ninguna relación con la entidad binacional y que eventualmente estamos queriendo avivarnos y meter personas que no tuvieron nada que ver con la construcción de la Itaipú. Eso no es cierto. Por otro lado, también, a los efectos de asegurar eso, en la propia ley colocamos un artículo que expresamente establece que serán excluidas aquellas personas que no demuestran alguna relación laboral con las empresas contratistas que participaron en la construcción de la obra. Automáticamente eso sale. Eso es para justamente dar garantía y seguridad también a la Itaipú Binacional, ¿verdad? Gracias, felicidades, Carlos. Gracias por tu tiempo. Seguimos hablando. No tengo más tiempo, tenemos que tocar otro tema después. Tenemos que hacer una pausa, ahora venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viaje y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz, 22:49. Tenemos tiempo, vamos a hablar con Esteban Kriskovic, el ex embajador de nuestro país ante la Santa Sede, sobre este hecho histórico. Tenemos un cardenal, Adalberto Martínez. Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo y toda la audiencia. Bueno, supongo que como todos seguiste la creación de esto que decidió el Papa, lo de Adalberto, su condición de cardenal y de vuelta la significación tan importante e histórica para el Paraguay, Esteban. Sin duda alguna es un acontecimiento histórico que hemos vivido, el primer paraguayo natural, que el Papa Francisco nos ha honrado con el título de cardenal, porque ya teníamos a un paraguayo naturalizado, que es el querido cardenal Cristóbal López, y bueno, con el Monseñor Alberto Martínez, el cardenal Alberto Martínez, arzobispo de Asunción, tenemos el segundo, pero el primero oriundo de estas tierras, y que además es cabeza de la Iglesia paraguaya. Sin duda alguna es un acontecimiento histórico del cual todos nosotros hemos participado en cierta manera al ver a través de los medios de comunicación este histórico evento. Esto, embajador, es una cuestión personal al arzobispo, o es una Escucho muy bajo. Ahí. Ahí sí. Bueno. ¿Esto es un reconocimiento personal al arzobispo o es un reconocimiento al arzobispado de Asunción o a la Iglesia paraguaya? ¿Cómo se tiene que tomar esto? Bueno, yo creo que son las tres cosas.
porque en mi rol de embajador muchas veces habíamos nosotros pedido, y tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco nos hablaban que sí, que hacía falta un cardenal para la iglesia paraguaya. Investigando también me he enterado que en la historia del Paraguay muchos grandes obispos que tuvimos, arzobispos también, han sido eventualmente considerados para el cargo. Y bueno, ahora los números cerraron y nos honra. Yo creo que las tres cosas que dijiste, es un privilegio para la iglesia en el Paraguay, para el arzobispado de Asunción y también para el apreciado Monseñor Alberto Martínez. Esto lo decide el Papa unilateralmente, personalmente él, o hay el colegio tiene cardenalicio, tiene algo que ver, hay algún comité que estudia, ¿cómo funciona esto? Directamente depende del Santo Padre. El gobierno de la iglesia está a cargo del colegio episcopal, que es la reunión de todos los obispos del mundo. Pero el obispo de Roma es el primus inter pares y de él depende exclusivamente el colegio cardenalicio. Por tanto, el Papa decide quiénes son sus colaboradores. Hasta ahora, por ejemplo, están esperando en unas grandes diócesis que siempre tenían cardenales y ahora no la tienen, como la de Milán, la de Venecia, la de Florencia, la de Toledo. Y el Papa está nombrando de las periferias del mundo, es decir, de diversos países del mundo, entre los cuales nos tocó a nosotros ahora. Y hay 132 cardenales electores, se superó inclusive el número permitido de 130 en esta oportunidad. Bueno, el Papa Francisco tal vez está decidiendo que este cónclave sea muy importante tal vez para incluso en el futuro elegir el futuro Papa. Claro, y lo otro que mencionaba hoy la embajadora Casati, lo que representa esto, abre un puente, un vínculo importante de relacionamiento en las altas esferas, el hecho de contar con un cardenal. Supongo que eso también es relevante, ¿verdad? Porque estamos hablando del poder que tiene la Iglesia Católica y tener a alguien que puede en cualquier momento ser convocado por el sumo pontífice para cuestiones puntuales, etcétera, etcétera. Eso sí es un hecho también, mirando desde ese punto de vista, relevante para el Paraguay, Esteban. Desde ese punto de vista, sí, vamos a tener un paraguayo en esferas de decisión importantes cerca del Papa. Pero recordemos que según la Convención de Viena, las relaciones diplomáticas entre un Estado y la Santa Sede se establecen sobre todo a través de los jefes de Estado, las cancillerías y los embajadores. Eso no podemos dejar de suplir. O sea, de cierta manera va a estar allí un paraguayo en una alta esfera del Vaticano, pero las relaciones diplomáticas van a tener que guiarse siempre entre los jefes de Estado, es decir, el Papa, el presidente, las cancillerías, es decir, la Secretaría de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los embajadores, es decir, entre el nuncio y la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede. Embajador, antes... Es importante el hecho del cardenal, pero no suple lo que dice la Convención de Viena de 1961. Una consulta que tiene que ver más bien con lo político, anecdótico. Llamativamente, el presidente de la República que viajó hasta allá para este acto no fue recibido en audiencia por el Papa, digo, por el Papa Francisco. ¿Eso se debe a alguna cuestión que puede tener, no haberle dado audiencia, no estaba en la agenda? Porque sería raro que el presidente vaya hasta el Vaticano, esté en un acto donde está el Papa y después no tenga, aunque sea un saludo personal en 5 minutos con el Papa. Me llama la atención, ¿verdad? Sí, yo creo que eso deberían preguntar a la Embajada probablemente de la Santa Sede, la Cancillería o la misma Presidencia de la República. De hecho, recorrió el mundo el saludo a la presidenta Katrin Novak que hizo el jueves pasado, es decir, el Papa recibe a presidentes de la República. También antes de iniciar la ceremonia saludó al ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, que es el encargado de las relaciones entre Iglesia y Estado con España, ¿verdad? Y bueno, no sé, tal vez no hubo la oportunidad o tal vez se produjo o se producirá mañana, ¿verdad? No sé hasta cuándo queda el presidente, tal vez esté preparándose para mañana. Yo desconozco particularmente, yo creo que es bueno averiguar si se va a producir o no un encuentro
aunque sea informal, como fue el saludo con Félix Bolaños, ¿verdad? Fue al iniciar antes de iniciar cuando estaba entrando el Papa o cuando estaba saliendo, ¿no? ¿Cómo De se la maneja ceremonia de los eso, cardenales. las audiencias? ¿Cómo se maneja? Con mucha antelación seguramente. Sí, por supuesto, implica un trabajo, implica una gestión. Sin duda alguna, a veces hasta 2 meses, un mes por lo menos de anticipación para preparar una audiencia como visita de Estado, Claro, como las que corresponden en casos así, como el de Kathleen Novak. Claro. Bueno, está bien. Yo mencionaba el otro día y lo hablábamos. Se vio una foto Sí. Se vio una foto del diputado Latorre también, pero eso fue en ocasión del 25 de agosto, un encuentro muy importante que yo creo que la prensa no le dio mucho destaque, pero yo creo que es uno de los encuentros más importantes que cada agosto hace el Papa con la red internacional de legisladores católicos. Eso pueden ustedes buscar por internet para que se den cuenta de la trascendencia de este encuentro. Y fue en esa ocasión el saludo, ¿verdad? Pero creo que él fue el único paraguayo que había participado en esa ocasión, al menos es la información que yo tengo de Vatican News, ¿verdad? Perfecto. Esteban, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto, muy amable. Un cordial saludo, un gusto. Bueno, hasta luego. Esteban Kriskovic, el ex ¿Cuándo viene el embajador. presidente? ¿El martes? ¿Para qué se queda tanto día? Terminó O ya, mañana llega ya. Hoy tiene que venir ya. 4 días se fue. Se Se fue, quedan, se sí. fue el viernes, sábado, domingo y sí, mañana tenía que llegar. En día encima capaz ni de 4 días de joda y 5 días de joda. Y vi que estaba recorriendo restaurantes allá, porque vi un posteo de un restaurante conocidísimo que está en Roma, italiano, un restaurante. Pero ¿Qué recuerdo pasó el en nombre. milanesa? Y ¿Qué mejor lo va a comer en milanesa que ahí cerca de Milán? Está en Roma. sacaron parece. una foto y él estaba con su esposa y ponderaron la visita del presidente de Paraguay a ese restaurante, ¿verdad? Está súper bien, ¿verdad? No le conocen, claro. ¿Eh? No le conocen quién es. Bueno, nos vamos, nos reencontramos. El día que se entere van a borrar acá la foto. El próximo domingo acá en Caracruz. Mañana estamos en Radio 1730. Gracias por acompañarnos. Buenas 6:50 noches. en realidad, 7:30 de la mañana lo que dice. 7:30 otra radio que usted no va a querer escuchar. Estamos a las 7:30. Ah, ok. ¿O qué hora? No, digo por la A las 7:30. radio 1730, pues dijiste, esa otra radio que no va a querer escuchar. A las 7:30 entonces. Mejor. Bueno, Vamos. chao, chao. Usted puede estar a las 6:50 también si quiere. Puede llegar más temprano. vos tenés que llegar Yo más tengo otro temprano. horario, disculpe. Tengo mi contrato. Bueno, ya me he despedido varias veces. Chao, 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 chao.